Buenos días, doctor Oscar Manuel González Cuevas. Es un placer para todos nosotros contar con su presencia en esta serie de entrevistas que se realizarán dentro del proyecto Viviendo la Ingeniería. Ese proyecto surgió con la finalidad de conocer un poco más a la plantilla docente que tenemos dentro de nuestra universidad, fuera de lo que conocemos dentro del salón de clases, creando un espacio ameno de plática en donde nos puedan compartir cómo fue su desarrollo profesional, desde sus días de estudiantes hasta llegar a los diversos cargos o actividades que desarrollan en la actualidad. Sin duda, su personalidad y motivación son una fuente de inspiración para nosotros, los estudiantes. Por ello, la importancia de conocerlo un poco más. A lo que me lleva a realizarle la primera pregunta. ¿Cómo recuerda sus días estudiando la licenciatura de Ingeniería Civil? Bueno, como creo que saben, yo estudié la licenciatura de Ingeniería Civil en la Universidad de Yucatán. Más o menos empecé como en el año de 1956 y terminé 55, 56 y terminamos la carrera en 59. La población estudiantil era muy pequeña en esa época. Cuando empezamos en el primer año eran años, además no eran trimestres o semestres, eran años completos en esa época. Entonces, cuando empezamos era un grupo, pues sí, de regular tamaño, como 12, 15 personas, pero muy pronto algunos se fueron abandonando los estudios, otros se fueron retrasando, se nos unieron otros que se habían retrasado de años anteriores. Entonces terminamos 7 en 1959, terminamos la carrera 7 alumnos. Como eran grupos pues muy pequeños, entre nosotros había muy buena amistad. Hasta la fecha nos seguimos viendo con alguna frecuencia, ahora a través del Zoom también. Los que todavía estamos activos, algunos ya fallecieron, pero conservamos la amistad. Por eso, como en un grupo muy chiquito, nos llevábamos muy, muy bien todos, ¿verdad? Nos acompañábamos en toda la carrera. En esa época no había profesores de tiempo completo en las universidades, menos en las de provincia como la mía, la Universidad de Yucatán. Los profesores eran también en su mayoría gente recién egresada que trabajaba, ejercía la práctica profesional y iba por las tardes. Casi todas las clases eran por las tardes, iban por las tardes a darnos clases. Se acostumbraba mucho que los alumnos, los que todavía estaban estudiando ya en los años finales, apoyasen a los que estaban empezando. Entonces así había mucha colaboración entre alumnos de los distintos grados de la escuela. Había pocos libros de texto. Cuando veníamos a México de prácticas profesionales, nos surtíamos de libros aquí en la capital y nos regresábamos a seguir haciendo la carrera en Mérida. Casi todos trabajábamos un rato con algún ingeniero que ya tuviese su despacho de ingeniería o en algunas oficinas de gobierno. Como todos, pues empecé yo también a hacer algunos trabajos cortos relativamente de topografía. Era el primer tipo de trabajo que hacíamos. Luego ayudábamos en alguna oficina, pero en mi caso particular dediqué poco tiempo al trabajo, más bien estaba enfocado a los estudios, no quería terminar a tiempo y entonces no quería que me distrajese mucho el trabajo, me concentré más en los estudios, pero sí hice algunos trabajitos como les estaba diciendo. Fue así como terminamos la carrera. Y recuerdo que cuando estábamos ya a punto de terminar,
recibimos en la biblioteca de la escuela era una salita chiquita con algunos libros, pero se recibían ya algunas revistas y recibimos un ejemplar de la revista Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y allí vimos que se anunciaba la oferta ya de estudios de posgrado. En realidad, pues ninguno de nosotros sabía muy bien qué eran los estudios de posgrado. Tampoco los profesores, porque ninguno de los profesores había hecho estudios de posgrado. Estaban iniciando en México y uno que otro que vivían principalmente aquí en la capital, sí habían ido a hacer estudios de posgrado a Estados Unidos, pero eran contados con los dedos de una mano, eran muy poquitos, ¿no? Entonces nos interesó mucho a los que estábamos, a algunos de los que estábamos terminando la carrera, este asunto de los estudios de posgrado, y nos vinimos a la capital, a la Ciudad de México. Vinimos, recuerdo, 3 compañeros juntos. 2 de ellos se fueron al curso de vías terrestres. Estaba ofreciendo también, era la primera vez que se ofrecía un curso de especialización en vías terrestres que patrocinaba la que se llamaba en esa época Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Era la actual Secretaría de Comunicaciones y Obras, ahora se llama de Obras Públicas, creo, ¿no? La Secretaría de Obras Públicas. Bueno, esos 2 compañeros entraron al curso de especialización en vías terrestres y yo entré al curso de maestría en estructuras. Había un desfase en los calendarios en esa época. Había en el país un calendario que se llamaba de invierno y otro que se llamaba de verano. En el de verano las vacaciones eran en julio y agosto, como es ahora en general, pero en esa época algunas escuelas desde primaria hasta superior tenían años escolares, eran años, recuerdo, que empezaban en septiembre. En Yucatán así era también, pues una zona cálida. Y otras escuelas donde había más frío, el calendario empezaba en febrero, enero, febrero, para tener las vacaciones cuando estaba haciendo frío. Luego se unificaron los calendarios, ¿no? Pero en esa época sí era, entonces hubo un lapso de 5 o 6 meses en el que ya habíamos terminado la carrera en Yucatán y empezaban las clases aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, donde se daban tanto el curso de vías terrestres como la maestría en estructuras. Entonces fue así como transcurrió mi etapa de estudiante de la carrera, ¿no? Como terminó, y al terminar pues ya me vine aquí a la Ciudad de México. Cuando vine, pues la verdad es que la intención era estar 1 o 2 años, mientras terminaba yo la maestría, y regresar a la Universidad de Yucatán, a Mérida, a ver qué hacía. Pero pues ya estando aquí y después de terminar la maestría, me animaron los profesores de aquí, algún profesor de aquí, a quedarme, a seguir el doctorado. Y ya me quedé a hacer el doctorado, y ya que terminé el doctorado, pues ya me invitaron a trabajar y ya me quedé aquí en la Ciudad de México. Pues desde esa época, estoy hablando de 1960, fue cuando me vine a la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Todos tienen apagados sus micrófonos, ¿eh? No, si alguien está hablando, no lo estoy oyendo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Es un gusto poderlo tener con nosotros y un privilegio. Roberto Carlos. Roberto Carlos, ¿qué tal, Roberto Carlos? Sí. Creo que todos después de la carrera nos encontramos como que en la encrucijada de poder emplearnos, ¿no? De poder encontrar nuestro primer empleo. ¿Cómo usted recuerda ese primer empleo? ¿Cómo lo vivió después de, no sé cuándo, en qué momento fue, si después de terminar su carrera de la licenciatura, de la maestría, del doctorado? ¿Cómo lo recuerda y cómo lo vivió? Bueno, les decía yo que
Yo había hecho antes de venir a México algunos trabajos, pero muy sencillos, ¿no? Realmente no los puedo contar como una experiencia profesional firme o establecida, ¿no? Salí de la escuela como breves trabajos o trabajos muy cortos y entré a la maestría. La maestría, desde luego, era de tiempo completo, era súper completo, porque eran estudios ya muy rigurosos. Y cuando terminé la maestría, ya me había yo casado. Yo me casé cuando estaba estudiando la maestría, cuando empezaba a estudiar la maestría. Pues necesitaba ya mantener la casa, ¿no? Ganar algún dinero. Y entonces empecé a buscar trabajo. Cuando hice la maestría no existía el CONACYT vino mucho después. Entonces no era tan fácil conseguir becas para estudiar. La división de estudios de posgrado sí me dio una beca, ofrecía algunas becas, muy pocas. Patrocinaba principalmente la Fundación ICA, pero las daba a través de la división de estudios, se llamaba en esa época División de Estudios Superiores, que ahora se llama División de Estudios de Posgrado. Entonces ellos me dieron la beca, pero pues era por un año de estudios, se me acabó la beca y tenía yo que trabajar. Y entonces mi primer trabajo ya profesional como empleado de una empresa establecida, grande, fue en bufete industrial. Bufete industrial, sí, creo que ya no existe, por cierto, lo dejó de cerrar sus puertas hace algunos años, no muchos, pero era de las primeras empresas que empezaba a trabajar en el diseño de plantas industriales completas, o sea, daba todo el servicio completo, desde los procesos químicos, la parte mecánica, la parte eléctrica y la parte civil. Yo entré a bufete en la parte de ingeniería civil y estuve trabajando ahí varios meses. Era un trabajo interesante, no eran estructuras comunes y corrientes, sino eran estructuras de plantas industriales grandes. El problema de las cargas era un problema especial porque había equipos muy pesados. Normalmente en todos los procesos químicos hay equipos muy pesados. Entonces en las estructuras que nos tocaba diseñar habría problemas especiales por el tipo de cargas que estaban, ¿no? Problemas especiales de cimentación también, porque eran estructuras muy pesadas y normalmente estaban aquí en la zona metropolitana. Casi toda la industria en esa época estaba aquí en la zona metropolitana, alguna en Monterrey desde luego, pero la mayor parte aquí en la zona metropolitana, con terrenos muy malos. Teníamos entonces problemas de cimentación, y esa fue mi primera experiencia en ese tipo de trabajos. Nos apoyaban, desde luego los directivos de la empresa pues tenían los antecedentes de nosotros, sabíamos que éramos jóvenes recién salidos de la escuela o de la maestría. En mi caso, había muy pocos egresados de la maestría en esa época también. Los podíamos contar con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, sabían los directivos que habíamos estudiado ya la maestría, pero que no teníamos ninguna experiencia. Entonces nos apoyaron mucho en el inicio del trabajo, y así estuve, como les decía, varios meses. Después, un compañero de la maestría había sido, le habían dado un puesto más o menos de buen nivel en la Dirección de Obras Marítimas de la Secretaría de Marina. Y nos invitó a algunos de los que habíamos sido sus compañeros a ir a trabajar a la Dirección de Obras Marítimas, y entonces me pasé también a la Dirección de Obras Marítimas. Uno de los factores que me empujó un poquito a hacer el cambio era que en la Dirección de Obras Marítimas solo se trabajaba en la mañana, hasta las 2 de la tarde. Y yo quería seguir llevando algunos cursos de posgrado. Sobre todo en esa época vino a México un profesor de Estados Unidos
muy famoso, todavía es muy conocido, que se llama Chester P. Sis, que había sido profesor del que era mi director de tesis de maestría y de otros de los primeros ingenieros que regresaron de la Universidad de Illinois. Él era profesor de Illinois. Él había sido profesor de varios de los que ya se habían incorporado como investigadores del Instituto de Ingeniería. Entonces él vino a pasar un sabático a México, el profesor Sis vino a pasar un sabático a México y daba el curso de concreto. Entonces el director de mi tesis de maestría, que también se dedicaba al concreto, no sé si han oído hablar de él, del doctor Roger Díaz de Castillo. Pues en esa época era de los primeros doctores que habían especializado en concreto, ¿no? Él me animó, decía, vente a tomar el curso de CIS por las tardes. Y entonces eso también me convenció más de dejar el trabajo de bufete industrial y pasar a la Secretaría de Marina. El trabajo en la Secretaría de Marina también era muy interesante porque tampoco eran estructuras comunes y corrientes. Hacíamos muelles, varaderos, obras portuarias así de importancia. Y también allá creo que aprendí mucho en ese tipo de obras, ¿no? También las acciones de diseño, de atraco un barco, cosas de esas, pues no se ven comúnmente en la escuela, ¿no? Entonces eran trabajos también muy, muy especializados y me gustó mucho, pero como ya había empezado a tomar los cursos allá con el profesor Sis de concreto, y Roger, mi director, me empujaba a seguir al doctorado, pues también dejé la Secretaría de Marina y regresé a los estudios de posgrado, a la división y al Instituto de Ingeniería. No había CONACYT, como les decía hace un rato, pero el Instituto de Ingeniería también nos daba becas que eran con la condición de trabajar medio tiempo en los proyectos del Instituto de Ingeniería y el otro medio tiempo dedicarlo a los estudios de maestría y de doctorado, de maestría y de doctorado. Claro, los trabajos del Instituto de Ingeniería pues eran muy parecidos a nuestras tesis doctorales, ¿no? Entonces, de hecho, nos servía para las dos cosas, para empezar a trabajar en proyectos de investigación y al mismo tiempo para terminar los estudios de posgrado. Y entonces así empecé mi carrera profesional, que era la pregunta, era de Roberto Carlos, creo que me la hizo, ¿no? Muy interesante. Empezaba la carrera. Esos fueron los primeros intentos de trabajos profesionales, ¿no? Que me gustaron mucho, sí. Tus primeros pininos. Sí, sí. Muy y luego cuando seguía yo terminando ya el doctorado, mi tesis fue también de parte de un trabajo experimental, ¿no? Entonces ya había hecho la parte experimental, estaba terminando la parte teórica, y en esa época también Roger invitó a un profesor que en ese tiempo era lo máximo en el concreto, el profesor Hognestad, Eivind Hognestad, que vino a dar unas conferencias invitado por el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, que se acababa de fundar también. Entonces me acuerdo que nos dijo a los que estábamos estudiando los cursos de concreto que vayan a oír a Hognestad. Es así como ir a conocer a un superhombre, así, ¿no? Porque era muy, muy famoso. Es el del bloque equivalente de concreto que todavía usamos, ¿no? Y que aparece mucho en el curso. Bueno, él fue el que trabajó esas cosas del bloque equivalente de concreto y de eso vino a dar su conferencia. Entonces, entonces eso ahora
Va a ver, y en el instituto, pues éramos unos cuantos asistentes a la conferencia, ¿no? Conocimos al director del IMSIC, no existía el IMSIC, estaba en un local provisional donde fue la conferencia, se estaba fundando apenas, ¿no? Entonces, poco tiempo después, me ofrecieron ir a trabajar al IMSIC. También a través de Roger Díaz de Cosío, porque a él lo habían, le habían ofrecido, lo habían contratado como asesor del IMSIC, y el director del IMSIC quería que se quedase de tiempo completo, pero él no podía porque ya era director de la División de Estudios Superiores o de posgrado. Él no podía irse de tiempo completo. Y entonces le propuso el director que yo me fuese de tiempo completo al IMSIC, porque ya la tesis de doctorado ya estaba muy avanzada, ¿no? Le faltaba poco. Y entonces me ofrecieron ir a trabajar al IMSIC. Éramos el director y yo, eso era el IMSIC, ¿no? Y 2 secretarias. Entonces ya pasé a trabajar al IMSIC y allá estuve varios años. Bueno, varios, como 3 o 4 años, fundando el IMSIC. He tenido la suerte de que me ha tocado fundar instituciones. La primera fue el IMSIC. Claro, no era yo el director, no era el jefe del departamento técnico, pero el grupo éramos 3 personas, 4 personas. Creo que ahora se repite esa anécdota que usted nos cuenta, cuando lo invitaban a ir a ver la conferencia de este señor en concreto. Se repite la anécdota ahora con nosotros. Vayan a ver al doctor Cuevas, porque seguramente algo van a aprender. No, de verdad que es un privilegio, doctor. Le cedo la palabra al compañero Yair, que le va a plantear otra pregunta. Claro. A ver, Yair. Muchas gracias, compañero. Bueno, doctor, como sabe, la universidad intenta que toda su comunidad tenga experiencias muy gratas a lo largo en que participa junto a ella. La pregunta que le voy a decir es, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que ha vivido en la UAM? En la UAM. En la UAM. Experiencias bonitas, como están viendo, pues he tenido muchas, ¿no? Pero en la UAM, pues, la experiencia fue el haber tenido la oportunidad de participar en su fundación también. Me acuerdo que, bueno, después del IMSIC, como no se acababa la tesis de doctorado, no me faltaba poco, pero el trabajo en el IMSIC era muy demandante y la tesis de doctorado se empezó a retrasar. Entonces, tuve que tomar la decisión de dejar el IMSIC, porque dije, si no, no voy a terminar la tesis de doctorado, y faltaba realmente muy poco. O no se podía yo no podía con el IMSIC y con la tesis de doctorado. Entonces, dije, otra vez regreso al Instituto de Ingeniería a terminar la tesis de doctorado, porque me falta muy poquito. Y así lo hice, regresé al Instituto de Ingeniería, terminé la tesis de doctorado, y ya que la terminé no tenía yo trabajo porque había renunciado al IMSIC. Y entonces me ofrecieron en el Instituto de Ingeniería ya quedarme ahí. Y poco tiempo después de que ya ingresé de nuevo al Instituto de Ingeniería, el doctor Juan Casillas, creo que sí lo conocieron allá en la UAM también, ¿verdad? Él era director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en ese momento. Y cuando se fundó la UAM, le ofrecieron irse de rector a la metropolitana. Bueno, y a mí me había ofrecido irme como secretario académico de la división. Entonces, estábamos, el doctor Casillas como jefe de la división, yo como secretario académico de la división, y luego al doctor Casillas lo nombraron director de la Facultad de Ingeniería. También el doctor Casillas me ofreció ir a trabajar a fundar también, esa es otra oportunidad que tuve, el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, el Palacio de Minería. Y allá estaba yo trabajando.
trabajé varios años. Cuando se fundó la UAM, ya estaba yo en el Palacio de Minería como jefe del Centro de Educación Continua. Yo estaba pensando ya tomar mi año sabático, porque ya tenía derecho en la Facultad de Ingeniería al año sabático. Hasta había hecho arreglos con la Universidad de Wisconsin, donde tenía un amigo para que me admitiesen como profesor visitante. Todo ya estaba arreglado, pero resulta que en ese momento se crea la UAM, se funda la UAM, y nombra al doctor Casillas rector de la unidad de Azcapotzalco. Entonces el doctor Casillas a su vez me nombra a mí, me pide que me vaya con él como secretario de la unidad de Azcapotzalco. Entonces así fue como ingresé a la UAM. El doctor Casillas un día me dijo, oye, fíjate que me nombraron el rector de la unidad de Azcapotzalco, necesito gente que se vaya a trabajar conmigo, ves tú que ya trabajamos juntos varios años y todo, vente conmigo como secretario. ¿Y qué es eso? Yo había leído en los periódicos que se iba a crear una nueva universidad, pero no tenía ninguna idea de cómo era y cómo iba a ser. Y entonces me ofreció el doctor Casillas irme con él a la UAM. Y pues tuve que olvidarme del sabático, porque sí era una oportunidad única el empezar a trabajar en una unidad que no existía, en una universidad que no existía, hacer todo. Y entonces recuerdo que me dijo eso, te nombraría secretario de la unidad de Azcapotzalco, y me dice, a mí yo voy a ser rector de la unidad, y el rector general es el arquitecto Ramírez Vázquez. Me preguntó si lo conocía, le dije, bueno, pues sé quién es, no sé quién es el arquitecto Ramírez Vázquez, pero nunca lo he tratado y él no creo que me conozca. Vamos a verlo, y nos fuimos a ver al arquitecto. Pues no había oficinas, no existía la universidad, todos trabajábamos como ahora en las casas. Entonces, nos fuimos a ver y me dice, ¿usted está dispuesto a entrarle? Porque va a haber mucho trabajo, me dice, No, pues yo sí estoy dispuesto. El doctor Casillas lo recomienda, y si lo recomienda el doctor Casillas es por algo. Pero sí le advierto que va a haber mucho trabajo. ¿Está usted dispuesto? Sí, estoy dispuesto, estoy acostumbrado al trabajo duro. Bueno, pues ya está usted nombrado, me dice, adelante a trabajar, porque en septiembre empiezan las clases. Claro, de febrero. No había nada. En febrero nos dijo eso el arquitecto, en septiembre empiezan las clases y a trabajar de veras 24 horas al día en todo, ver dónde iba a estar la universidad, de qué tamaño iba a ser. O sea, nadie tenía idea de un terreno de qué tamaño. A ver, otras universidades, cuántas hectáreas tienen y cuántos alumnos. Había esa orientación de 15,000 alumnos por unidad, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar un terreno, resultó que necesitábamos como 20 hectáreas, que luego quedó un poco chico, ¿no? Como ya ven que estamos ya sin posibilidades de crecimiento. Pero bueno, pues así, entonces esa fue una oportunidad, como respondiendo a la pregunta de Jair, pues única, ¿no? Realmente yo aprecio mucho que me hayan invitado a participar en esa aventura, porque fue una aventura de la UAM. Sí. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esa grata experiencia. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Ana Yancy. Gracias, Jair. ¿Qué tal, doctor? Pues ya nos ha comentado acerca de su experiencia en sus primeros empleos, después de la licenciatura, en la maestría. Y pues a mí me gustaría saber cuál fue su mejor experiencia en ese campo, en el campo laboral. Pues desde luego también la UAM, ¿no? También la UAM, porque me ha permitido desarrollarme las universidades en general, pero la UAM en particular desde el punto de vista laboral son instituciones muy generosas, porque le dan a la persona la posibilidad de
de elegir libremente los temas que va a estudiar, que quiere trabajar, si inclinarse más a la investigación o más a la docencia, y siempre compartiendo las dos cosas, ¿verdad? Pero pues los temas de investigación realmente los escoge cada profesor de acuerdo a sus intereses profesionales o académicos. Entonces es una institución, como decía, generosa, yo creo que es la palabra adecuada, ¿no? Apoya mucho a la gente que trabaja en ella. Entonces, ha sido muy grato ese trabajo, a pesar de que, como les digo, he tenido también las oportunidades de crear. Les platicaba yo del Instituto del Cemento y del Concreto, y luego pues ha crecido, es ahora una institución muy importante. Es el profesor Hognestad, del que les hablaba, de la conferencia. Él trabajaba en Estados Unidos en un organismo que se llama la Portland Cement Association, que es el IMSIC de Estados Unidos, pero ese ya existía y era una institución muy grande, muy poderosa, financiada por las fábricas de cemento, ¿no? Entonces, en nuestra ilusión del IMSIC, lo que veíamos así como meta era un PCA, como le llamamos, de Portland Cement Association, un PCA en México. Digo, nunca llegó a ser tan importante como el PCA, pero el IMSIC es una institución muy reconocida actualmente. Tuve la oportunidad de participar. Esa es una experiencia brillante. Otra muy agradable, que la recuerdo yo con mucho cariño, fue cuando nombraron al doctor Casillas, que les platicaba yo, director de la Facultad de Ingeniería. Él me pidió que me fuese al trabajar al Palacio de Minería, a ver qué hacemos ahí. Me dice, pues, sí conocen el Palacio de Minería, ¿verdad? Y en la calle Tacó estaba abandonado, es un edificio precioso, grandísimo, que estaba abandonado porque ahí estaba antes la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuando se fundó según la ciudad universitaria, entonces la Facultad de Ingeniería se pasó del Palacio de Minería a la Facultad de Ingeniería. Estoy hablando del año 56, 57 más o menos. Yo hubiese sido de esa generación que pasó del Palacio de Minería a la Facultad de Ingeniería si hubiese estudiado en México. La gente que estaba en esa generación son ingenieros que luego los conocí aquí en México de mi edad, más casi todos, ¿no? Entonces hubiese estado en esa generación. Pero les decía, el Palacio de Minería estaba abandonado y es un edificio muy valioso, tanto desde el punto de vista arquitectónico como histórico en general, porque allá estuvo la primera escuela de ingeniería del país y creo que de América. Entonces, pues fuimos al Palacio de Minería y allá, con el doctor Casillas, tuvimos la iniciativa de crear el Centro de Educación Continua. Vamos a dar allá en el Palacio de Minería cursos de actualización para profesionales. Tampoco existían en esa época. Se daban algunos cursos en CEU, pero la gente que ejercía la práctica pues no iba, ¿no? Estaba muy lejos para estar yendo a tomar cursos allá. Entonces, el Palacio de Minería estaba en el centro de la ciudad y estaba desaprovechado, sobraban salones. Y en esa misma época lo empezaron a restaurar la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Hizo una campaña para recaudar fondos para reparar el Palacio de Minería. Eran fondos muy cuantiosos porque pues, es un edificio muy grande y estaba muy destruido, con problemas de asentamientos muy serios. Estaba ya las columnas, las bases de las columnas se habían perdido porque el edificio se hundía y lo rellenaban y ya se habían tapado las bases de los pedestales de las columnas. Entonces la restauración implicó desde eso, sacar todos los rellenos que se habían hecho, regresarlo a su posición original, ver cómo se podían evitar los asentamientos. Una obra maravillosa. Y yo la vivía allá en el Palacio de Minería. Además era yo como el representante de la Facultad de Ingeniería en el Palacio de Minería.
y el Palacio de Minería oficialmente pertenece, vamos a decir, a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, entonces también mi experiencia en el Palacio de Minería, tanto de la parte ingenieril, de la restauración del Palacio de Minería, como la parte organizativa de crear el Centro de Educación Continua, que también es una institución que permanece hasta ahora y que trabaja muy bien y que ha crecido mucho y que tiene programas muy interesantes. Entonces, el haber participado en eso también me llena de orgullo, ¿no? Y luego, pues, la UAM, cuando salí del Palacio de Minería, pues fue cuando me fui a la UAM. Y la UAM, pues, ya que les digo, pues, todos la queremos mucho, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de ella. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Andrés. Correcto, buen día a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Sabemos que la ingeniería está llena de retos y de oportunidades. La pregunta que me gustaría hacerle, doctor, es ¿cuál ha sido su mayor reto profesionalmente y cómo lo ha enfrentado? Pues yo creo que el mayor reto es el que les platicaba de la creación de la UAM, de que no había absolutamente nada, partíamos de cero, ¿no? Y había que empezar las clases en septiembre, como les decía, ¿no? Que fue la meta que nos pusieron. Y como no es un reto ingenieril, vamos a decir, ¿verdad? No es un problema de ingeniería. Pero las bases que tiene uno al estudiar la carrera de ingeniería son muy útiles para todo, porque no sabe uno qué le va a deparar el destino, ¿no? Entonces, un aspecto esencial es esta formación que adquiere uno de trabajar duro. Fíjate que los compañeros que tengo que emplean ingenieros me han comentado varias veces que algo que les gusta de los egresados de la UAM que entran a trabajar con él es que están acostumbrados al trabajo duro. Dicen, no le saca al trabajo duro, hay que quedarse toda la noche para terminar el proyecto, se quedan toda la noche. Y ese entrenamiento, pues me fue muy útil cuando fue lo de la UAM, porque les digo que trabajábamos 24 horas al día, no había descanso. No había descanso para poder cumplir con las metas. Y bueno, sí había ya problemas también de ingeniería que como secretario de unidad me tocaba atender. ¿Cómo iban a ser los edificios? Tampoco había idea de cómo, ¿no? Van a ser torres, van a ser edificios extensos. Y me acuerdo que decíamos, bueno, los elevadores son un problema, decíamos, vamos a hacerlos de tal altura que no se requieran elevadores. Y así se fijó la altura que tienen nuestros edificios de 4 niveles, ¿no? Era lo máximo que permite el reglamento de construcciones para no tener que poner elevadores. Luego le pusieron algunos ya por otras razones, ¿no? Porque los viejitos no podíamos subir las escaleras, pero ya el grueso de la gente tuviese que subir a un elevador, pues era un problema, ¿no? Entonces así me acuerdo también cómo le hacemos un pasillo central y aulas a los dos lados. Nos acordamos que cuando estuvimos en la división de estudios de posgrado, se quejaban mucho los profesores, allá eran pasillo central y aulas de los dos lados, ¿no? Y se quejaban mucho los profesores de que cuando había cambio de turno, de horario, salían los alumnos y hacían mucho ruido en el pasillo central, entonces molestaban a los profesores que no habían terminado o que ya habían empezado la siguiente clase. No, pues vamos a hacer aulas de una nave y pasillo externo abierto, como es ahora en la unidad, ¿verdad? Eso a mí me dio mucho, o sea, uno no se da cuenta ahora, ¿no? Porque lo ve como natural.
pero si hubiésemos hecho la otra solución, que económicamente era mejor, ¿no? Hubiésemos tenido ya problemas de operación más serios. De trabajos así, netamente de ingeniería. Bueno, un reto interesante fue un hotel en Acapulco, que es ahora el Calinda, no sé si lo ubican, es en la costera. Es un edificio redondo que tiene un núcleo central donde están los elevadores y la escalera, y muros como diagonales, como muros de cortantes diagonales. En esa época, de los pocos trabajos que hacía yo, cuando ya había, es cuando estaba terminando el doctorado, ¿sí? Estuvo ese hotel, un ingeniero amigo mío obtuvo el diseño estructural de ese edificio, me invitó a participar en él. Y también, pues Acapulco es una zona sísmica muy, muy fuerte, como saben, ¿no? Y entonces el diseño de esos edificios, casi no había en esa época edificios de ese tipo. Y también tuvimos que estar allá pensando cómo íbamos a resistir las fuerzas sísmicas con los muros que no hacían rectángulos, ¿no? Como no había marcos en una dirección y ortogonales en la otra dirección, no era nada más redondo, que ahora sí uso mucho más ese tipo de estructuración, pero en esa época tampoco había. También fue una obra interesante, y ahí hasta el hotel ya pasó muchos sismos y no, o sea, parece que funciona bien. Correcto. Bueno, pues le cedo la palabra a mi compañero Martín. Para la siguiente pregunta. Bueno, profe, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, sí. Como vemos, pues ha tenido una gran participación en el sistema educativo, y uno que sí que vivimos y que sí nos remarcó un poco fue cuando fue rector en la Universidad Iberoamericana del posgrado de Salamanca, en España. No sé si nos podía platicar un poco de su experiencia como rector en esa universidad. Claro, ¿cómo no? Esta Universidad Iberoamericana de Posgrado es más bien una asociación de universidades. Muchas universidades de América Latina y de España y Portugal constituyen esta asociación. Cuando yo era rector general de la UAM, fue cuando se fundó. Otro compañero, un amigo que había yo conocido muchos años antes, tuvo la idea de crear esa asociación, y es español, todavía vive, es español, y él empezó a visitar universidades de Iberoamérica para invitarlos a constituir la asociación. No era cualquier universidad a que pudiese inscribirse, o sea, no era así de yo pago mi cuota y ya soy miembro. Tenía que ser invitado y admitido por el prestigio de la universidad y sobre todo por los programas de posgrado que ofrecía. La idea era que estuviese constituida por universidades que ofreciesen posgrados de buena calidad. Entonces, él pues conocía a la UAM y nos fue a visitar, me fue a visitar. Yo lo conocía de hacía tiempo, me fue a visitar cuando yo era rector y nos invitó a ingresar a la asociación. El máximo órgano de la asociación era el conjunto de rectores de las instituciones que habían sido invitadas a participar, entre ellas la UAM, ¿no? Así como tenemos en la UAM nuestro colegio académico, allá tenía también su consejo académico, que eran los rectores de las instituciones miembros. Entonces allá yo fui a algunas reuniones, a las primeras reuniones cuando se fundó la universidad. También allá tuve oportunidad de ser de los fundadores. Bueno, fui a las primeras reuniones, y cuando terminé de ser rector general de la UAM, este señor que nos había invitado a participar, que fue el primer rector de
de la Universidad Iberoamericana de Posgrado, renunció como rector. Entonces había que nombrar a un nuevo rector. Y pues los que estábamos en ese consejo académico de la universidad me conocían porque yo formaba parte del consejo académico. Y en las pláticas yo les había informado, bueno, yo ya estoy terminando mi gestión como rector general de la UAM. Muy pronto, ya la próxima reunión, quizá venga ya la persona que me sustituya como rector general de la UAM. Entonces, bueno, sabían que yo estaba por quedar libre, ¿no?, del cargo, y a algunos se les ocurrió, pues vamos a invitar a Oscar a que se venga de rector de la universidad. Y entonces pues me invitaron y a mí me atrajo la idea. También era otra institución que estaba empezando a trabajar, muy reciente, muy reciente. Y pues el reto allá, el trabajo era consolidarla, definir muy bien lo que iba a hacer, porque no era una universidad con edificios de alumnos, como les digo, no era como una red de universidades. ¿Qué va a hacer esta red de universidades? Fue la pregunta que nos planteamos, ¿no? Y se ocurrió, bueno, pues vamos a hacer cursos que ofrezca alguna universidad, de las universidades miembro, y a la que puedan asistir alumnos de las otras universidades, para promover el intercambio, ¿no?, de estudiantes y de profesores también entre las distintas universidades que constituían la asociación. De hecho, hasta el nombre después, posteriormente, se le cambió de Universidad Iberoamericana de Posgrado a Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Porque no es una universidad como las conocemos, con sus edificios y su gran número de alumnos. Entonces, no, es una red de universidades que organiza eventos en que participan todas. Y sigue trabajando de esa manera. La verdad es que yo me fui, el nombramiento era por 2 años, ¿no? Y me fui, no eran 4 años, pero podía haber estado 4 años. Y bien, yo me comprometo a 2, porque tenía 2 años sabáticos en la UAM, cuando terminé de ser rector. Y no sé, tendría que ver cómo arreglo para quedarme otros 2, y me dan permiso en la UAM. No me dan permiso, pues no digo, porque no voy a renunciar ya a mi trabajo de la UAM. Y me fui, estuvimos muy contentos viviendo en España. Muy bien, nos trataron, fui con mi esposa nada más, nos trataron muy bien. Trabajamos también mucho, porque nuevamente había que hacer todo, ¿no? Y estaba terminando el primer año cuando empezaron a nacer los nietos, y entonces mi esposa ya no se quiso quedar. Y yo pues dije, no, pues no tiene caso también que quede yo aquí solo, más años, ¿no? Entonces, también me regresé. Pero estuve muy a gusto, la verdad. El trabajo estaba interesante. Se lograba eso, ¿no? La idea fundamental era la cooperación entre universidades iberoamericanas. Claro, había universidades que podían aportar más, ¿no? Y todas las universidades españolas. También dentro de las universidades españolas había universidades muy importantes que eran miembros. No todas eran miembros de la asociación, pero las más importantes, la Universidad de Salamanca, no sé si sepan la historia, es de las primeras universidades del mundo occidental, de las más antiguas: Bolonia, Coimbra en Portugal, Salamanca en España. Entonces, apoyaba mucho, ¿no? Y además la sede estaba en Salamanca. Estaba en Salamanca porque el ayuntamiento de Salamanca ofreció apoyar a esta asociación
y nos daban un local del municipio, del ayuntamiento de Salamanca. El local estaba justo en la Plaza Mayor de Salamanca, que tiene fama de ser la plaza más bonita de España. Y realmente es muy bonita. Arquitectónicamente es una maravilla. Es obra de este arquitecto Churriguera, de donde viene el nombre del estilo churrigueresco, muy adornado, con muchos detalles. Así es la Plaza Mayor de Salamanca, muy bonita, con mucha vida. Hasta las 2 de la madrugada están los españoles platicando en la Plaza Mayor con el frío que hace. Un frío tremendo. Creo que es el lugar, pues, tiene fama de ser el lugar más frío de España. Todo el año hay entre 0 y 4 grados. En julio y agosto, más de 40 grados. Pero 10 meses del año es un frío tremendo, tremendo. No puede uno salir 20 segundos a la calle sin abrigo, bufanda, guantes, todo. Pero desde el punto de vista del trabajo, les digo, fue muy bonito, sí. Pero sí, desgraciadamente, pues no me pude quedar más tiempo por cuestiones familiares, sí, de modo, sí. Muchas gracias, doctor. Continuaría con la siguiente pregunta mi compañera Maite. A ver, Gracias. Maite. La siguiente pregunta que tengo para usted es, ¿qué diferencias notables encontró con respecto al sistema educativo de otros países en comparación con México? Cuando estuve en España, pues es que en México realmente hay sistemas muy distintos, ¿no? No podemos hablar de un solo sistema, refiriéndome a universidades, ¿no? Entre las universidades hay muchas diferencias. La UAM es muy diferente a casi todas las demás universidades. Hay aspectos de la universidad que otras no tienen. Por ejemplo, la vida colegiada es mucho más intensa en la UAM que en otras instituciones. Estos 3 consejos que tenemos, el colegio académico, el consejo académico y los consejos divisionales, no los tienen otras instituciones, solo tienen un consejo y muy vertical, ¿no? Las decisiones que se toman son de arriba abajo, muy terminantes, ¿no? No se discuten tanto en la UAM. A lo mejor es un defecto de la UAM, ¿no? Discutimos mucho todo lo analizamos, le damos vueltas, hacemos consultas, hacemos votaciones, todo. Y otras universidades no son así. Me acuerdo que cuando era rector de la unidad de Azcapotzalco, había un profesor en Derecho que era hijo de uno, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo del nombre. Era hijo de un señor que había sustituido a Perón en Argentina durante un tiempo, pero con la idea de que entraba y le cedía el puesto de la presidencia de la República a Perón, ¿no? Y era alguien muy discutible su actitud y todo. Bueno, pero su hijo era un abogado muy famoso internacionalmente como abogado, y lo invitaron de profesor a la UAM. Y un día fue a platicar conmigo y me dice: oiga, rector, allá en Argentina nunca nos dejaban votar para mí. Con las dictaduras que teníamos, nunca votábamos. Así que cuando vine a la UAM y vi que había tantas elecciones, pues al principio me dio mucho gusto. Pero ya estoy harto de tanto votar. Hay que votar para todo, que el consejero de la división, que el consejero académico, que el que va al colegio, que el jefe del departamento, que la universidad. Ya estoy fastidiado de tanto votar. Y sí, así es en otras universidades y en otras partes, pues no hay tanto
tanto, tanto lío de votar y de tener representantes en todo, ¿no? Pero yo creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno y que es una de las cualidades que tiene la UAM. Entonces, volviendo a su pregunta, es muy difícil un solo sistema, ¿no? Así como la UAM con tanta vida colegiada, no hay, no hay ninguna. Todas las otras son más, pues con líneas de autoridad más marcadas, ¿no? Me invitaron una vez, a mí cuando estaba terminando de ser rector general de la UAM, me invitó la Embajada de Estados Unidos, que tienen un programa dentro de esta Fundación Fulbright. Tienen un programa que le llaman Visitante Internacional. Invitan a gente a visitar universidades de Estados Unidos y me invitaron a mí. Habíamos tenido buena relación con ellos. Habíamos iniciado algunos programas con la Fundación Fulbright. Y entonces, aunque ya estaba terminando, pues como una cortesía de ellos, ¿no? Me invitaron a visitar universidades americanas. Y me dice, donde usted quiera ir, usted dice a dónde quiere ir, a quién quiere ver, todo lo que usted hace su programa. Y le dije, mire, a mí me gustaría más visitar universidades, no de las más famosas. Si acaso podría ir a una de las más famosas, y tampoco quiero ir a ver nada más cosas de ingeniería. Lo que me interesaría sería eso que usted menciona, Martín, de que cómo están organizadas las universidades, como operan, ¿no? Entonces, invítenme a ver a algunas universidades. Me dice, ¿usted va a ir a hablar con el rector? Me dijeron, le vamos a pedir al rector que lo reciba. Pues así, universidades de distintos tipos, le dije. Y entonces me hicieron un programa que tenía todo tipo de universidades, tenía, por ejemplo, así muy famosas, esas que llaman de la Ivy League. Estaba la de Universidad de Michigan, muy buena, la de Wisconsin, a donde iba yo a ir de sabático, ¿no? Universidades muy, muy buenas. Y había otras universidades que yo jamás había oído nombrar. Había una a la que me invitaron que todos eran negros, excepto un profesor, que era de raza blanca, como dicen en Estados Unidos. Entre esa y Michigan, una diferencia enorme, ¿no? Enorme. Ya la forma de organización, por ejemplo, es que tienen un Board of Trustees, ¿no? Como lo que sería la junta directiva en la UAM. Pero más que la junta directiva, es como la junta directiva y el patronato juntos, porque también ven el aspecto de los fondos, ¿no? Y allá la forma de operar es, en general en Estados Unidos, en ese aspecto del Board of Trustees, es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en la UAM, allá para nombrar al rector, contratan a una empresa de esas que se llaman cazatalentos, ¿no? Hacen una búsqueda de gente que puede ser el rector. Primero que el rector avisa como con 2 o 3 años de anticipación que ya se va a retirar. Y entonces empieza la búsqueda. Normalmente contratan una compañía que hace la búsqueda. Luego invitan a los candidatos a que vayan a conocer la universidad, a ver si les gusta. Porque algunos dicen, no, en ese pueblo yo no vi. Y luego entrevistan a grupos de la universidad, y luego, ya que presentan su plan de trabajo, discuten con el Board of Trustees el sueldo y las prestaciones, y les van a dar casas y todo. Y finalmente el Board of Trustees designa al que va a ser rector. Es un sistema que en México no tenemos, ¿eh? En México,
como la UAM, por ejemplo, que la UAM es también muy especial en eso. La designación que hace la junta directiva no es así directa. Primero, el colegio académico tiene que mandarle a la terna. Y en el colegio académico, pues votamos todos a través de nuestros representantes, ¿no? Pero todos tenemos derecho a opinar. Y luego la junta directiva entrevista a los candidatos el propio colegio académico antes de hacer la terna. Y la junta directiva entrevista a los candidatos y a toda la comunidad. En Estados Unidos eso les llama mucho la atención, así como a mí me llamaba mucho la atención la forma que tienen ellos también ven rarísimo la forma que tenemos nosotros. En España es más así como en Estados Unidos. Y inclusive mi impresión es que en España el gobierno interviene más. En otros países el gobierno interviene mucho más que en México, desde luego, y que en Estados Unidos. Así que son distintos sistemas, ¿no? Y luego de las universidades, hay universidades de investigación. En Estados Unidos eso es clarísimo. Hay universidades de investigación que sus fuertes son los institutos de investigación y los programas de posgrado. Y tienen los cursos de licenciatura como un complemento. Y hay otras que no, que sus fuertes son los cursos de licenciatura. Y todas tienen algo de investigación, ¿no? Pero unas tienen poquito y es fuerte es el estudio de licenciatura. No sé si le respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Les doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, doctor, al parecer, pues, ha sido muy importante al desarrollar ciertos aspectos de la ingeniería civil. La pregunta aquí es, ¿cuál ha sido su motivación para participar tanto y mejorar y desempeñarse de la mejor manera en lo que ha sido la ingeniería civil? Bueno, dentro de la ingeniería civil, pues como han estado viendo en lo que platico, mi enfoque ha sido la academia, ¿no? Desde que pasé del IMSIC que regresé al Instituto de Ingeniería, pues todo mi desarrollo profesional ha sido la academia. Y dentro de la academia me ha preocupado la formación de los siguientes ingenieros. Pensé, y además también ahorita les platico por qué, que la preparación de material de enseñanza era muy importante. Y tuve la oportunidad, ahorita les digo cómo, de participar en este libro de aspectos fundamentales del concreto reforzado. Ese libro se empezó a gestar cuando yo trabajaba en el IMSIC. Cuando trabajaba en el IMSIC, el doctor Díaz de Cosío, que como les dije, era asesor al principio y luego lo dejó, ¿no? Pero él era asesor del IMSIC. Él fue realmente el de la idea de hacer un libro de concreto reforzado para la licenciatura. Y invitó a participar en el libro a otros dos profesores, al doctor Casillas y al ingeniero Francisco Robles. Yo no estaba en el grupo original de autores, pero era el editor del IMSIC. El IMSIC hacía una revista y tenía otras publicaciones, entre ellas el libro de concreto. Ese libro de concreto empezó a salir como fascículos de 16 páginas, porque cuando se imprimían en esa época en las grandes imprentas, ya había linotipo y todas esas cosas que ya no existen, ¿no? Pero se imprimían en lo que llamaban pliegos, que tenían 16 páginas del tamaño del pliego. El pliego se metía a la máquina y se imprimía. Entonces la idea del libro era hacer fascículos que al terminar el libro se juntasen y se volviesen un libro. Al hacer todas las publicaciones ya de todo el material, se juntaban los fascículos para hacer un libro. Y como tenían que ser 16 páginas, por ese problema de la imprenta, cuando salía la revista del IMSS salía
el fascículo, no me acuerdo si eran 16 o 32, pero algo de eso. Había una limitación en el número de páginas que tenían que salir. Y así empezaron a salir como anexos, como complementos a la revista que publicaba el INSEE. Entonces, se publicaron varios fascículos, pero los autores principales tuvieron otras obligaciones. Roger, que era el que les decía yo que fue el que planteó la idea, fue nombrado subsecretario de Educación Pública. Y el doctor Casillas, pues ya estaba como jefe de la División de Estudios Superiores y lo fueron dejando. Y entonces, para no interrumpir el libro, me invitaron a mí a participar también como autor. Que yo estaba dejando el INSEE, ¿no? Y estaba entrando al Instituto de Ingeniería de nuevo. Entonces me dijeron, pues participa tú como autor también, porque tú en ese momento tenía más tiempo. Y entonces ingresé como autor. Y finalmente los que estamos terminando el libro fueron el ingeniero Francisco Robles y yo. Mujer y el doctor Casillas y Asfañero. Y así fue como terminamos el libro. Nos llevó también un buen tiempo terminarlo y ya el INSEE ya no tenía interés en juntar los fascículos, nos dejó en libertad y nosotros hablamos con la editorial Limusa y Limusa estaba precisa justamente en una campaña de hacer libros mexicanos, de autores mexicanos. Y entonces así se hizo el libro. Bueno, y tuvo muy buena aceptación. La verdad es que nos sorprendió. No, está re bueno, nos decían todo el mundo. Vengan a dar una conferencia del libro. Y todo, bueno, tuvo éxito, ¿no? Desde aparte, tuvo mucho éxito el libro. Y entonces pensamos que eso era una ruta que no debíamos abandonar. Seguir con material didáctico de distintas maneras. Y de esa manera podíamos contribuir mucho a la formación de ingenieros, que es pues uno de los objetivos de las universidades. Por eso nos orientamos hacia eso, ¿verdad? Cuando otra vez regresé a la ingeniería después de España, después de la aventura de Salamanca, se acabaron mis sabáticos, regresé a la universidad y empecé a dar el curso de análisis estructural. Y entonces dije, no, pues si el libro concreto tuvo éxito, a lo mejor el análisis también. Y entonces hice el libro de análisis y ya nadie me quiso acompañar en esa aventura. Lo eché yo solo. Y siento que también la gente me dice, no, pues está bien si me ayuda a dar las clases, ¿no? Los compañeros profesores si me comentan que está bien, que lo debo actualizar. Sobre todo el de concreto, ¿no? Me dicen, hay que actualizarlo y yo ya estoy en eso, en actualizarlo. ¿Sí? Bueno, y también en los últimos años, pues me ha tocado estar participando en la elaboración de los reglamentos de construcción. Me invitaron a formar parte de un grupo que se llama Consejo Asesor en Seguridad Estructural del Gobierno de la Ciudad de México. Y en este Consejo Asesor se hacen las actualizaciones del reglamento. Entonces yo estaba participando en el de concreto y en el de reparación de estructuras. Ahí se hace por comités, ¿no? Yo soy en el comité de diseño y construcción de estructuras de concreto y en el de evaluación y reparación de estructuras. Y es un trabajo también, pues, que siento que tiene un impacto en el medio profesional, ¿no? En los reglamentos, pues, es muy importante. Muchas gracias, doctor, por esas respuestas. Le paso la palabra a mi compañera. Fíjese, tengo compañeros y amigos de acá de Chiapas que luego me dicen, bueno, es que nosotros utilizamos el libro del doctor Cuevas. Hace como 2 años a la universidad, en la UAM, llegaron compañeros de Colombia y en alguna charla
preguntando qué libros o qué ocupaban ellos, y mencionaban, no, pues utilizamos el libro del doctor Cuevas. ¿Cómo? El doctor Cuevas es nuestro profesor. Aquí quedaron sorprendidos de que estaban en la universidad donde el doctor Cuevas trabajaba. Y entonces eso me lleva a plantearle, sus líneas de investigación van en torno al concreto reforzado y tienen un impacto importante en la normativa mexicana. Y así también en América Latina. ¿Cómo asume esa parte usted? ¿Cómo lo vive? Bueno, pues, en primer término me da mucho gusto, ¿no? Que tenga también un impacto en otros países. Sí, me lo había comentado el director de Limusa, el ingeniero Carlos Noriega. Me decía que una buena parte de la venta de los libros es en otros países de habla hispana, ¿no? En América, desde luego, y en España me dice que también lo venden bastante bien. Pues eso me llena de satisfacción y me obliga también a tener esa preocupación de actualizarlo, ¿no? Por eso estoy ahora decidido a ya sacar la nueva edición. Ya estamos trabajando en la actualización de los ejemplos, porque un problema que tenemos es que como han cambiado los reglamentos, los ejemplos ya no cumplen con la nueva normatividad, entonces hay que actualizarlos, y en eso ya estamos trabajando en eso, sí. Y a mí me da mucho gusto, pero al mismo tiempo veo la responsabilidad, ¿no? Fíjate que en esa época en que salió la primera edición del libro, hubo como un boom de producción de libros de ingeniería en México, porque salió también el del ingeniero de Buen de Acero, el de Juárez Vadillo y Rico, de mecánica de suelos, el de Gilberto Sotelo, de hidráulica, y el nuestro. Y los demás pues nunca quisieron actualizarlos. El ingeniero Noriega, tengo mucha confianza con él, anímalos a que actualicen también su libro, porque el nuestro pues ya salieron 4 ediciones y ahora va a salir la 5ª. Pero los demás compañeros, bueno, ya creo que ya murieron, creo que el único que vive es Juárez Vadillo, los demás ya fallecieron, sí. Pero nunca quisieron actualizarlo. Dicen mucho trabajo, pues sí, es muchísimo trabajo. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta parte. Ahora el compañero Martín le va a plantear la última pregunta. Bueno, profesor, checando aquí la parte importante del evento, de la plática, en ese lado personal, ese lado humano de los profesores, nos gustaría, bueno, saber usted, dos preguntas aquí enfocadas en una. Usted como persona, ¿cuál es su hobby, su actividad, su actividad para construir en su casa cuando no está dando clases, cuando no está enfocado en lo que es civil? ¿Cuál es su hobby favorito? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta? ¿En qué actividades se distrae? ¿Y cuál es su género de música favorito? ¿Cuál fue la última pregunta? ¿Y cuál es su género de música favorito? El género de música. Me gusta oír música y me gusta leer también. Soy lector de Kindle. Me ha funcionado muy bien este asunto de los libros electrónicos y me gusta leer así como hacen los gringos su primera gran clasificación de libros, ¿no? Que dice fiction y non-fiction. Libros de ficción y libros de no ficción, de la vida real, ¿no? Ficción, pues son novelas. Entonces, como hobby sí me gusta leer novelas y también libros de estos que hacen que no son propiamente novelas, sino que tratan de asuntos
pues de la sociedad, de la vida actual, el futuro de la humanidad. Este tipo de libros me gusta leerlo, ¿no? Este que salió no hace mucho se llama De animales a dioses. Me pareció interesantísimo, muy bueno, y del mismo autor estoy empezando a leer ahora uno que se llama 21 preguntas para el siglo XXI, algo así, que son análisis de cómo ha avanzado la humanidad, cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado la tecnología, qué retos hay para el futuro, la preocupación también esto de que las máquinas lleguen a sustituirnos, ¿no? Todo eso. Me gusta leer ese tipo de libros. Y también de historia, ¿eh? Las novelas históricas también me gustan. Bueno, y la historia en general. Ustedes saben que hemos escrito 2 libros muy voluminosos sobre la historia de la UAM, ¿no? Uno de los 25 años de la UAM y otro de los 45 años de la UAM. Eso me ha absorbido una buena cantidad de tiempo, porque son libros pues que nos llevaron a indagar, a pesar de que he participado desde la mera fundación, ¿no? Pero a analizar todos los documentos que se han generado y cómo ha funcionado la UAM y qué problemas han tenido, etcétera. Pues eso me ha consumido una buena cantidad de tiempo. Eso es entre hobby y trabajo, pero porque lo hace uno entretenido, con mucho gusto, no es muy distinto a la ingeniería, pero por eso digo que es entre hobby y trabajo profesional, ¿no? Pero me ha gustado. Bueno, de libros, entonces les decía este tipo de libros, así de que le espera a la humanidad, el desarrollo de la tecnología, me gusta mucho, ¿no? Y también novelas me entretiene también leer. Novelas históricas me gustan mucho. Ahora hay un libro que ha causado mucho revuelo, que ya lo leí, que también me interesó mucho, que se llama El infinito en un junco, de una autora española, Vallejo. Muy interesante la historia del libro, cómo surgieron los libros, la época de los papiros y luego los pergaminos y luego los libros escritos y cómo cambió la situación cuando empezó la imprenta. Y muy, muy bonito, se los recomiendo. Si les gusta leer ese tipo de cosas, es muy interesante. Entonces, es más o menos el tipo de lectura que tengo como hobby, ¿no? Como hobby. De música, pues también, pero soy así, como muy de la vieja ola. Me gusta la música clásica, me gusta. También depende mucho del momento, ¿no? Ya cuando estoy desayunando, cuando ya en la noche estoy descansando un poco con esta ventaja que hay ahora del Google y del Alexa y todas esas cosas, es muy fácil. Y quiero oír tal pieza, ¿no? Y se la ponen a uno. Entonces me gusta oír, pero les digo, soy de la música clásica, pues siempre pido así cosas de Beethoven, de Chopin, de Mozart, de Rachmaninoff. Rachmaninoff me gusta mucho, el segundo concierto para piano es como de mis piezas favoritas. Schumann, Schubert. Pero también me gusta la música, la de mi época, el bolero. El bolero me gusta mucho, y desde luego la música yucateca, con la que yo crecí y viví y llevé serenatas con los tríos y los cuartetos. La que era mi novia, que luego fue mi esposa, vivía en un rancho en las afueras de Mérida. Y bueno, allá se acostumbra la serenata, entonces a mí me gustaba mucho llevar de serenata porque allá no había luz eléctrica. Entonces en las noches de luna había que escoger una noche de luna, ¿no? Llevar la serenata, y era pues muy bonita, ¿no? Muy agradable.
los boleros, entonces toda la época de los boleros y los tríos y los cuartetos, pues la viví y me gusta mucho todavía ese tipo de música. El cuarteto armónico, me acuerdo que estaba de moda. Y además fueron pues, conocidos de la universidad. ¿Sí? Me gustó mucho la música de Luis Alcaraz, de la orquesta de Luis Alcaraz también me gustaba. Y claro, de Yucatán, pues los más conocidos, ¿no? Guti, Palmerín. Pues, después, desde luego, mi paisano, Manzanero. Creo que sí, Manzanero también. Cuando era más joven también a veces iba a jugar. Lo que jugué yo, así como deporte, fue el béisbol. Mérida, cuando yo estaba chamaco y jovencito, lo que se jugaba era béisbol. Fútbol casi no se jugaba. El fútbol americano yo no entendía, no tenía la menor idea de cómo se jugaba. Cuando llegué a México, un compañero me dice, no, es muy interesante, vamos a ver un partido al estadio de CEU. Y en esa época, como creo que yo no era el único, ¿no? Sino casi nadie entendía cómo funcionaba el fútbol americano. Entonces, conforme se desarrollaba el juego, por el equipo de sonido lo iban explicando. Ahora va a empezar, tiene que correr 10 yardas en 4 intentos y viene la primera y 10, es que es la primera vez que va a intentar correr 10 yardas. No pudo, y decía, no pudo, miren, lo detuvieron en la yarda no sé qué y tuvo que haber llegado a esta otra. Va a ser el segundo intento y así nos explicaron el fútbol americano, pero desde luego nunca lo jugué, ¿no? Lo que yo jugué así como hobby era béisbol. Y también como espectáculo, pues me gustaba ver. Oír, porque también en esa época pues no se podía ver, se oía la transmisión por radio. Cuando venía la Serie Mundial, lo que hacíamos era oírla por radio. En Mérida no había televisión. Cuando yo vine a México, no existía. Pero mi deporte sí era el béisbol. Bueno, doctor, muchas gracias igual. Para cerrar, no sé si quisiera usted dar unas palabras, darle un consejo, algo a los chicos nuevos que van entrando, que quieren estudiar ingeniería civil, a los que ya entraron o los que estén a punto de salir. Bueno, pues sí, como no, les digo que la carrera de ingeniería civil es muy interesante, pero es demandante. Tienen que trabajar duro y lo mejor es acostumbrarse a trabajar duro pues desde que son estudiantes, porque eso se los van a apreciar luego en el mercado de trabajo. Tienen que acostumbrarse a seguir estudiando por sí solos toda la vida, porque esto nunca se acaba, todo está cambiando, ¿no? Cada vez salen nuevos programas, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas aplicaciones y todo eso implica mantenerse al día con un estudio muy intenso. Hay que leer mucho, inscribirse a revistas técnicas, ver los avances, es donde se entera uno de todos los avances. Y eso lo van a tener que hacer para siempre. Les va a dar mucha satisfacción la carrera, eso sí, mucha satisfacción, pero tienen que dedicarle mucho tiempo también. Tenemos todos los ingenieros civiles este reto del prestigio de la profesión, que a veces se ha visto menguado por razones que conocemos, ¿no? De falta de ética de algunos ingenieros, y en manos de todos nosotros está limpiar esta imagen, que creo que es injusta, pero es una realidad y tenemos que remediar el problema.